A los incorporados a este webinar de Certitel, de conectores de fibra óptica pulidos, mecánicos o fusionados. En este momento ya están incorporándose las personas. Vamos a esperar un par de minutos a que terminen de incorporarse e iniciar este webinar. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias. De nuevo, conectado por aquí. Mi nombre es Daniel Morera. Bienvenidos a este webinar que tenemos para el día de hoy. Aquí están algunas personas saludando. A Wilfredo Pitti. Saludos, Wilfredo. Gracias por estar siempre presente. Tenemos saludos de Oliver Casasola desde Guatemala. Muchas gracias a los presentes. Bueno, vamos a iniciar este webinar. Este webinar es una plataforma Zoom Webinar para los que no tengan familiarizado. Aparte de el chat, tenemos la sección de Q and Answer, Question and Answer, Q&A, donde se pueden colocar las preguntas. También pueden colocarlas en el chat. Normalmente el chat se reserva para los panelistas, pero ahorita lo tenemos abierto para que muchas personas estén más familiarizados con el chat. Entonces, bueno, está abierto el chat. Vamos a iniciar esta presentación. Esta presentación está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube de Certitel. En ese canal, adicionalmente, a subir esta presentación para que puedan compartirla, verla con más detenimiento, va a tener unos links en los comentarios sobre los cursos asociados. Este curso, por primera vez, estamos ya entregando certificado de asistencia. Las personas que asistan por lo menos el 90% de la presentación van a recibir un certificado de asistencia a su correo por este webinar. Entonces, estamos iniciando el certificado de asistencia. Repito, va a estar siendo grabado. Vamos a iniciar con una presentación en PowerPoint. Al final de la presentación viene la sesión de preguntas, las cuales pueden ir acumulando desde el chat o el Q&A o Question Answer. Cualquiera de los lugares van a estar siendo acumulados. Tenemos presentes a Boris Vázquez y a Reina Salcedo. Iniciamos la presentación. De este webinar. De conectores de fibra óptica pulidos, mecánicos o fusionados. Mi nombre, Daniel Morera. Tenemos como coordinador el ingeniero Boris Vázquez y tenemos como coordinadora de capacitaciones a la licenciada Reina Salcedo. Ambos están pendientes en el chat para ir agregando información o alguna pregunta no referente, no técnica, sino de el funcionamiento y operación de Certitel como centro de capacitaciones. Certitel, un centro de capacitaciones ubicado en la ciudad del saber en Panamá. El temario que vamos a tocar hoy, ¿para qué son los conectores? La historia del horneado hasta el día de hoy, conectores pulidos, hablamos del pegamento, conectores mecánicos, saber cómo quedó, conectores fusionados, el costo, el pictel y al final, quizá la pregunta más importante, ¿cuál elegimos? Para llegar a la parte de preguntas. ¿Para qué son los conectores? ¿Cuándo usamos conectores? Cuando yo tengo un tendido, vamos a hablar dentro de un edificio, a una cámara, a un dispositivo, siempre arranco de un convertidor de medio y llego a un convertidor de medio. Esto puede estar embebido dentro de un equipo activo. Arranco de un distribuidor o pass panel de fibra óptica, ODF, y tengo un passcore. Ese passcore, por supuesto, tiene dos conectores. El cable que une el dispositivo con la toma final tiene necesariamente un conector aquí. En el centro tiene empalme. Puede haber una subdistribución. Esto es opcional generalmente para redes MAN, lo que se conoce como el NAP. En las redes LAN, el Horizontal Connection Point, en la cual puede haber un par de conectores. Fíjate, los conectores son los rombos verdes. Entonces tenemos los dos conectores del passcore,
el conector inicial, opcionalmente una conexión intermedia y finalmente la toma, que tiene un conector final, y el pascore con 2 conectores. Entonces, en este hilo de fibra óptica tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 conectores. Repitiendo que estos 2 que están aquí son opcionales. Si nosotros tuviéramos dentro de un centro de datos o una red LAN que estamos yendo de switch a switch, simplemente tenemos el pascore, el ODF, en el tendido solamente va a haber eventualmente empalme y de nuevo el ODF con el pascore al convertidor de medio. Entonces habrían conectores en cada hilo en los extremos y los conectores que van en los pascores. En este caso serían 6 en lugar de 8. Esas son las opciones en las cuales podemos ubicar conectores en un hilo de fibra óptica. Habiendo, por supuesto, la aclaratoria que los convertidores de medio pueden ser de un hilo para transmitir y recibir o de 2 hilos, transmiten por un hilo y reciben por otro hilo, en el cual tendría 2 hilos para comunicar cada convertidor de medio, y en este caso tendría, en vez de 8 conectores, tendría 16 conectores en el recorrido, como está indicado ahí. ¿Cómo es un conector de fibra óptica? Un conector de fibra óptica es un cilindro. Antiguamente era de acero, después se hizo cerámico, después se hizo plástico. El plástico no funcionó y actualmente es un cilindro cerámico hueco, sostenido por un cuerpo del conector. Ese es lo que es un conector de fibra óptica. Varían las formas de los conectores. Están los conectores FC, ST, los más antiguos, ¿verdad? Tipo roscado, tipo bayoneta. Los actuales, que son el SC, el LC. Y tenemos la opción del MTP, que tiene múltiples hilos. En este caso, el cilindro no es un cilindro, sino es un rectángulo en el cual puede haber 12 o 24 hilos, ¿no? Pero el conector tradicional que estamos utilizando actualmente es SC y LC, y siempre es un cilindro hueco. El objetivo es pasar el hilo de fibra óptica por acá, sobresale, cortarlo, inmovilizarlo, rematarlo y de esa manera hacer la conectorización. Entonces, el objetivo del ferrule de este cilindro es que es sostenido por el cuerpo del conector, es proteger el hilo de fibra óptica y alinear los vidrios, ¿verdad? Cuando yo digo de alinear los vidrios, por supuesto, están acá. Aquí hay una alineación de vidrio, aquí hay una alineación de vidrio, aquí hay una alineación de vidrio, y aquí está alineando el vidrio con el LED o fototransistor, y aquí está alineando el vidrio con el LED o fototransistor. Entonces, simplemente el objetivo de este cilindro es alinear y proteger el vidrio. La atenuación que se produce con un conector es la acumulación de la precisión del conector en esa alineación justamente y el remate del vidrio. Estas dos componentes son los que me dan la atenuación típica de un conector de fibra óptica. ¿Cómo es la historia? La historia empezó en los años un poco antes del 1980, en los 70 y algo, y hasta hoy, hasta el 2021. En esta historia se arrancó con conectores de horno de curado. Se insertaba el vidrio, se ponía primero el pegamento dentro del conector, dentro del cilindro, se introducía el vidrio y se efectuaba un horneado que iba de 3 a 24 horas. Al final había que cortar el vidrio y pulirlo. En 1995 aparecen los pegamentos con catalizador o acelerador. Entonces, en este momento, de nuevo, se coloca pegamento dentro del conector, se le pone que el catalizador o acelerador al vidrio que voy a introducir y se inmoviliza entre unos 10 y 20, 60 segundos, dependiendo del tipo de pegamento y catalizador, se efectúa el corte y la pulitura. En el año 2002 aparece el conector prepulido o mecánico. Él viene con un vidrio adentro, un pedazo de vidrio a mitad, vamos a decir, del ferrule, y lo que se realiza adentro es un empalme mecánico dentro del ferrule. En el año 2012 viene el conector de fibra con vidrio rematado, o sea, de nuevo tienen un conector que tiene un vidrio adentro, pero el vidrio sobresale del conector, como se ve aquí, y lo vamos a ver después con más detalle amplificado, de manera de efectuar una fusión en el vidrio que sobresale. Entonces, esta es la historia. Desde los años 80 hasta hoy en día ha habido una lucha y hay dos bandos, los que aman el pegamento, por supuesto ya no con horno, sino con catalizador, y los que no quieren saber nada de pegamento, ¿de acuerdo? Ha habido muchos intentos
por eliminar el pegamento. Por ejemplo, aquí podemos hablar, yo tuve esta herramienta hace 25 años, se llamaba Terminator. Ustedes metían el vidrio dentro del conector, al conector le hacías un crimping sobre el conector, sobre el cuerpo del conector para que no se moviera, y esta herramienta cortaba y pulía. Pero, por ejemplo, esta herramienta, si ustedes la tropezaban, se descalibraba. Entonces, la calibración era gratis de por vida en Nueva York. Cuando se me descalibró por tercera vez, la metí en su cajita y más nunca la usé. Estos son casos fallados. El crimping sobre el conector que se llamaba Light Cream, que se creó también en los años 90 y tanto. Este conector lo que hacía era un crimping sobre el conector, sobre el cuerpo del conector, no sobre anillos, sino el cuerpo del conector, y tenía unas esponjitas adentro que inmovilizaba. Pero la fibra quedaba, vamos a decir, bailando. Entonces, cuando ustedes cortaban y pulían, el conector no quedaba bien. Estaba el conector atornillable, reutilizable. Ustedes lo introducían con estas prensas plásticas y gomitas, iban a apretar a medida que iba entrando la tuerca plástica y iba inmovilizando el conector, cortaban y pulían. Si quedaba mal, se desarmaba y se podía repetir este conector, pero la atenuación era alta y con variaciones de temperatura podía aflojarse estas, vamos a decir, tuercas y gomas plásticas. Esos son fracasos. Esos son por mención. Ojo, puedo estar aquí media hora hablando sobre todos los fracasos que ha ocurrido en la instalación de conectores. Vamos a iniciar con el conector pulido. El conector pulido, primer paso, se remueven. Aquí, ojo, esto es un procedimiento muy resumido, ¿no? Se remueven los revestimientos correspondientes, se inyecta pegamento, se le coloca catalizador al vidrio, se inserta la fibra, esperando el tiempo de secado, que típicamente es entre 10 y 30 segundos, vamos a decir. Se marca el vidrio y se remueve el vidrio sobrante y se efectúan pulidos, varios pulidos, uno en el aire, después otros varios con varios granos de lijas muy especializadas, y finalmente se hace la inspección. Esto es un conector pulido. Este conector pulido tiene un inconveniente muy grave, que es que tanto el catalizador como el acelerador, el pegamento como el acelerador o catalizador son muy sensibles a la temperatura. Entonces, cuando las personas están trabajando en campo, y por supuesto tienen su maletín de herramientas en el carro, al subir la temperatura se dañan. Yo tuve un caso de unas personas que mandé a efectuar una instalación de conectores de fibra óptica en la isla de Margarita, en Venezuela, un fin de semana. Se fueron un día sábado en avión y cuando estaban allá el pegamento no pegaba, no pegaba. Y eso no son pegamentos que ustedes van a conseguir en una ferretería, ¿no? O sea, se perdió el viaje. Entonces, por eso, este tipo de conector no es adecuado para trabajos en campo. Después está el conector mecánico. El conector mecánico, paso número 1, se marcan las diferentes distancias. Aquí viene, hay 1, 2, 3 distancias. Se han inventado soportes en los cuales simplifican esto, porque este era un trabajo bastante engorroso. Cada conector de cada fabricante tiene distancias diferentes, porque tienen que dejar chaquetas de 900, vidrio expuesto, chaqueta de 250, o sea, hay que dejar varias distancias. El siguiente paso, se remueven los revestimientos de acuerdo a las distancias marcadas, se corta en un cleaver de precisión, un cortador de precisión de los empalmadores de fusión, se introduce hasta que topa y se oprime un botón. Este botón inmoviliza la fibra. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es un empalme mecánico internamente dentro del ferrul. Estoy empalmando el vidrio que él trae de fábrica con el vidrio. Este corte es para el vidrio que estoy introduciendo. Indudablemente, el problema aquí es cómo quedó este empalme. Este empalme quedó bien. El corte que hice está bueno. Las distancias estaban correctas. Entonces, es un poco, trabajar un poco a ciegas en este tipo de conectores, pero indudablemente veremos que es el conector más rápido de instalar y que requiere menos capacitación y preparación, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Después tenemos los conectores fusionados, algunos lo llaman Splice on Connector, dependiendo del fabricante le cambian un poquito los nombres. Simplemente el conector de fábrica trae ya un vidrio adentro que fue rematado y pulido, y ese vidrio sobresale, aquí está sobresaliendo.
Ustedes lo colocan en un carrito especial que hay que colocar en la empalmadora de fusión. Eso es el primer paso. El segundo paso, remover los vidrios, las chaquetas, perdón. Se corta el vidrio a la distancia que dice el conector. Se coloca el vidrio en la empalmadora de fusión. Se fusiona. Se sube el manguito protector porque tengo que proteger el vidrio que quedó aquí expuesto. Se hornea y tenemos listo el procedimiento. Indudablemente es un procedimiento bastante rápido. Sin embargo, aquí hay un tiempo que es el horneado. Pero, o sea, el horneado puede tardar 20 segundos, 30 segundos. O sea, este es un tiempo que le aumenta tiempo total a la instalación del conector. Aquí sí es claro que si la empalmadora de fusión dice que el conector está bien, la fusión quedó bien, aquí no hay más nada, eso quedó perfecto. No hay nada que discutir, esto está perfectamente válido. Sin embargo, si yo tengo una fusión que quedó mal, porque la burbuja, hay una burbuja, la atenuación es muy alta, se pierde el conector. Se pierde el conector. Y esto ocurre, las personas que están fusionadas saben que no es común, si ustedes lo hacen bien, tienen cuidado con la limpieza, etcétera, etcétera, ustedes hacen los procedimientos, no es común que haya un error en la fusión, pero si hay un error en la fusión, se pierde el conector. En el caso del conector mecánico, si queda mal, se puede repetir, pero si parten el vidrio dentro del conector introduciéndolo, se pierde también el conector. Finalmente, para completar el otro, el pictel. El pictel es un conector ya instalado de fábrica con una cola de cable. Puede ser instalado para dentro de ODF o caja sellada, ¿verdad? Esta distancia generalmente viene en 3 metros y ustedes lo cortan, viene en chaqueta de 900 micras y ustedes lo cortan a la distancia que quieran. Y aquí va el conector, ustedes quieren un conector LC multimodo, monomodo, lo quieren UPC, lo quieren APC, o sea, ustedes eligen el tipo de conector con su cable, su cola de cable, ¿de acuerdo? Puede venir para planta externa, o sea, esto entra dentro de la caja sellada, pero el cable va por fuera y ustedes pueden pedirlo, yo lo quiero de 20, 30, 40 metros, se está usando mucho en FTTH, e inclusive puede ser conector, tanto el conector como el cable de planta externa, todo es planta externa. Esto sigue siendo un pictel, porque definición de pictel es un conector instalado en una cola de cable. Esa cola de cable puede medir 1, 2, 3 metros o puede medir 100 metros, ¿no? O sea, eso depende de cómo ustedes quieran comprarlo. Entonces, esto sigue siendo un pictel. Entonces, ustedes lo que hacen al final es una fusión. Fusionan acá, fusionan y fusionan. Y el procedimiento sería pelar los cables 2 veces. Estoy pelando tanto el cable del pictel como el cable donde voy a instalar el conector. Corto los vidrios 2 veces, porque te van a cortar ambos vidrios. Se colocan los vidrios en la empalmadora 2 veces. Se fusiona, se sube el manguito protector y se hornea. O sea que el procedimiento al final es muy parecido, esta última parte, al conector fusionado. Entonces, estas serían las 4 posibilidades. Las 4 posibilidades son el conector pulido, el conector mecánico o prepulido, el conector fusionado y el pictel. Los dos últimos requieren de una empalmadora de fusión. Requieren de una empalmadora de fusión. Vamos a realizar una encuesta. En este momento la encuesta sería, ¿cuál es el tipo de conector que está usando usted últimamente? Puede ser pulido, mecánico, pictel, fusionado y aún no ha efectuado conectación de fibra óptica. Estamos en eso. Entonces vamos a lanzar esta encuesta. Por favor, contéstela, es una encuesta anónima, con absoluta libertad, o sea, ustedes van diciendo lo que están montando en este momento. Y entonces después compartiremos los resultados de esta encuesta. Ya tenemos bastantes personas respondiendo. Estamos cerca de 20 y tantas. Como si llegamos a por lo menos 30 respuestas. Ok, ya estamos casi listos. Ya tenemos una buena muestra de lo que ustedes están diciendo y vamos a presentarles o compartir los resultados. En estos resultados pueden ver que el 11% de ustedes está usando conectores pulidos,
últimamente, el 7% está usando mecánico, el 19% Pictel, el 15% fusionado y todavía tenemos cerca de la mitad que no afectó a conectaciones en fibra y precisamente por eso están por aquí, para empezar a buscar información correspondiente en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos viendo que está muy repartido. Si nos damos cuenta, entre el 19, vamos a redondearlo a 20 y 15, el 35% de ustedes está usando empalmadoras de fusión. Están haciendo o fusionando un Pictel o están usando un conector fusionado, ¿no? Todavía hay bastante porcentaje, 11% pulido, y el mecánico es el que tiene en este momento menos uso de los dos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con nuestra presentación. Comparativo. Aquí tenemos un comparativo del conector pulido, el conector mecánico, el fusionado y el Pictel. Primero el costo, el más barato indudablemente es el conector pulido, el más costoso es el conector fusionado. Digamos, en la parte intermedia estaría el mecánico y el Pictel. El equipamiento requerido para el pulido es más o menos económico, muy económico. Las herramientas que se necesitan para el conector mecánico es simplemente un cleaver y un pelacable, literalmente, ¿no? En cambio, para el fusionado y Pictel necesito una empalmadora de fusión. Necesito una empalmadora de fusión y esto aumenta mucho el costo. El tiempo, el muy alto para el conector pulido. Este es el que tarda más tiempo. Y vamos a decir, después de este está el Pictel y el fusionado, y esto es por el tiempo de horneado. Aquí lo que me tarda o me aumenta el tiempo es el tiempo de horneado, y el mecánico es muy rápido. La atenuación típica es muy baja en todo, exceptuando en el mecánico, y este es un problema, indudablemente. El conector mecánico tiene una atenuación sumada, la de la punta del conector, más la del empalme mecánico que estoy realizando adentro. La posibilidad de dañar un conector de una persona que sepa, aquí es aproximadamente 5%, aquí 2%, 2%, y aquí es prácticamente imposible. En el Pictel es muy raro. Eso sería un Pictel que se les cayó al piso y golpearon el vidrio o algo por el estilo, pero porque si sale mal lo repiten. Recuerden que en el fusionado, si el conector sale mal, no pueden repetirlo. Y el conector mecánico, si parten el vidrio adentro, se dañó, se perdió el conector. Entonces, estos están aquí, pero siendo siempre el más alto, el del conector con pulido. ¿Cuáles son los problemas? Aquí son los consumibles. Indudablemente, el principal problema, vamos a marcarlos aquí para que vean. Aquí el principal problema son los consumibles. Los consumibles son sensibles a la temperatura. Entonces, no es un conector de campo. Y adicionalmente, no se consiguen en la esquina. O sea, el pegamento correcto con el catalizador correcto es muy difícil de conseguirlo. Tienen problemas de transporte aéreo, pues son considerados material Hatman o peligroso. Las lijas no es una lija de ferretería, son unas lijas muy especiales. Entonces, el tema de consumible es muy complicado. Y por supuesto, el tiempo, pero es un conector muy económico. El conector mecánico tenemos un problema de confiabilidad. No estoy seguro si quedó bien o no. Tiene una atenuación alta. Y tengo 4 tipos de multimodo. Fíjense que en este conector, yo solamente tengo conector monomodo y multimodo. Aquí tengo que tener en todos ellos, en los 3, como trae un vidrio adentro, tengo que tener el conector monomodo, tengo que tener el multimodo OM1, multimodo OM2, multimodo OM3 y multimodo OM4. Esto crea un gran problema para los distribuidores. ¿Cuál es el que tengo en stock? ¿De acuerdo? Esto es un problemita. Después, el fusionado, los costos, indudablemente, por la presencia de empalmadora y por la presencia y el costo del conector. Ambos son un problema. De nuevo, los 4 tipos de multimodo. Y en este caso, en el Pictel, tenemos la gran ventaja de que no tiene conectores dañados, prácticamente, pero el costo también sigue alto porque necesito una empalmadora de fusión, ¿no? Esto sería un comparativo muy interesante y esta tabla tienen que tenerla presente. Diferencia entre conector multimodo y monomodo. Fíjense, en los conectores con vidrio de fábrica, o sea, el mecánico y el fusión y el Pictel, simplemente la diferencia es el vidrio que tienen adentro. Ya dije que hay 5 tipos de conectores con vidrio adentro. El monomodo, el multimodo OM1, multimodo OM2, multimodo OM3, multimodo OM4. Y adicionalmente el monomodo está el UPC y el APC, que eso vamos a hablar después. O sea que realmente son 6 modelos diferentes, pero es el vidrio que trae adentro.
En el caso de los conectores pulidos, simplemente hay el mismo, debería ser el mismo conector. ¿Por qué? Porque el cladding, el vidrio que yo manejo, siempre mide 125 micras, o sea, debería ser el mismo conector. Pero fíjense lo que, imaginemos lo siguiente, yo tengo un corrimiento, estos son dos vidrios que están siendo montados con dos conectores uno frente al otro. El vidrio multimodo, el núcleo es grandote, este de afuera es el cladding, y hay un corrimiento porque los conectores no alinean perfectamente los vidrios. Este corrimiento, si la luz viaja en este sentido, estoy perdiendo aproximadamente un 5% de la potencia de luz. Eso, señores, es un 0,2 dB, algo por el estilo, 0,1 dB, o sea, es bien razonable. Sin embargo, con el mismo corrimiento, pero los vidrios son monomodo, o sea, son muy pequeños, fíjense que es el mismo corrimiento, estoy perdiendo casi el 50% de la luz, de la potencia, 3 decibeles. Entonces, este corrimiento que es admisible en un conector, unas fibras multimodo, no es admisible en unos vidrios monomodo. Por esa razón, los conectores monomodo son más precisos y más costosos. Solamente en los conectores pulidos, ¿ok? En los conectores pulidos, esto es una realidad y hay que tener mucho cuidado con respecto a eso a la hora de instalar, porque vamos a tener atenuación muy alta y a pesar de que en la inspección, recuerden que se inspecciona con microscopio, se vea muy bien. El otro tipo de temita que hay que mencionar es el tipo de ferrul. Existen ferrul PCE, UPC, APC. Mire, este webinar no vamos a dedicarnos a explicar qué son y cuándo se usa cada uno de ellos. Nuestra recomendación es que se vayan al canal de YouTube de Certitel, ¿verdad? Y vean el webinar Conectores de Fibra UPC-APC, que por cierto es el webinar en este momento más popular de nosotros, ya tiene 3.400 o 3.500, 3.300 o 3.400 vistas este webinar, en el cual ustedes pueden ver con todo detenimiento cuál es la diferencia entre un conector PC, uno UPC, uno APC, y cuándo usamos uno y otro, y qué ocurre si los mezclamos o si los usamos incorrectamente. Esto tiene mucha importancia, quiero aclararles que en el caso particular de redes LAN, redes de área local, nosotros trabajamos con conectores PC, UPC, la diferencia, van a ver en el video cuál es la diferencia, es una diferencia del tipo de vídeo, del tipo de lija con que se pule, más nada. Pero cuando nosotros estamos en redes de ciudad o interurbana, tenemos que elegir entre UPC y APC. Y de eso trata webinar. Y por cierto, aquí los colores coinciden. Y en es muy interesante este ODF en el cual estamos viendo conectores verdes y conectores azules. Este es un ODF real. O sea, la gente no sabe lo que está haciendo. Bien, los mezcla. O sea, esto no tiene sentido lo que está ocurriendo aquí. Aquí hay un error en este tendido de fibra óptica. Repito, váyanse al canal de YouTube en el cual pueden encontrar este y muchos otros. Y como dicen los youtubers, aprovechen y se suscriben al canal y marcan la notificación. Eso es lo que dicen los youtubers. Ok, recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales? Porque aquí hemos visto un vistazo y al final algunos de ustedes pueden tener, sobre todo las personas que no han hecho instalación, ese 48% que está presente y no ha hecho instalaciones, dice, ajá, yo todavía no estoy claro cuál es el conector que voy a utilizar porque uno tiene los pros y los contras, ¿no? Y las personas que están utilizando uno con más frecuencia en este momento, a lo mejor están dudando a raíz de este webinar si el conector que están utilizando es el más adecuado. Entonces, esto que está aquí es la tabla que está anteriormente, y este resumen sería las recomendaciones finales que nosotros haríamos. Primero, el conector pulido se utiliza en condiciones de laboratorio, o sea, para fabricar patch core. Si ustedes quieren fabricar ustedes un patch core o quieren usar cables preconectorizados, típicamente dentro de backbone dentro de edificios, algo por el estilo, hay unos manguitos protectores, se llaman pulling eye, que ustedes pueden proteger los conectores para pasarlo dentro de las canalizaciones. Si ustedes usan cables preconectorizados o patch core, el conector es pulido. Pero el conector pulido no se recomienda para condiciones de campo. ¿Por qué?
porque los consumibles no están diseñados para salir para la calle, no son para la calle. Un consumible, créanme, me ha pasado varias veces, le ha pasado a mucha gente que llegan al lugar y empiezan, y los conectores no pegan. ¿Y por qué no pegan? Porque recibió calor. Así de sencillo, recibió calor y esos consumibles no están preparados. Entonces son condiciones de laboratorio. Entonces, de hecho, les adelanto, cuando uno compra un Pictel de fábrica o un Patchcore de fábrica, en esas fábricas que están en Asia generalmente, lo hacen pulidos, o sea, usan pegamento. Claro, tienen pulidoras automáticas que meten 8, 16 conectores al mismo tiempo, o sea, hay cierta automatización, pero el procedimiento que ellos están haciendo es de conector pulido. Es el más económico, lleva cierto tiempo, no es tan rápido como los otros, pero el conector es más económico, queda muy baja atenuación. Ustedes vieron los beneficios, pero los consumibles son un verdadero dolor de cabeza, tanto en la calle como importarlos, Si se encuentra con una empalmadora, yo tengo una empalmadora de fusión porque yo soy una persona que está haciendo instalaciones en calle, o sea, Pictel, nada, o sea, el Pictel es la mejor solución. Y no hay más discusión, es el más rápido, no se dañan los conectores, pero ya tengo la empalmadora, no tengo que hacer de inversión correspondiente para efectuar la instalación. En el campo, sin empalmadora, yo soy una persona que está trabajando haciendo conectores de campo, pero no tengo la empalmadora en mecánico. ¿Cuál es el problema mecánico? Que no estoy seguro que también quedó el conector. Entonces tengo que medir la atenuación, la medición, la potencia de luz, etcétera, etcétera, para saber si este conector quedó bien. Entonces es un problema de que no estoy seguro qué tan bien quedó el conector, pero no necesito una empalmadora de fusión, no necesito conectores consumibles y es el conector más rápido de instalar que existe en el mercado. Mucho cuidado, no romper el vidrio adentro para poder repetirlo si en un momento determinado la atenuación les quedó mal. ¿De acuerdo? Entonces, este es un conector muy recomendable. De hecho, yo les voy a adelantar, actualmente en toda la región se están sustituyendo las cuadrillas que están montando estoy hablando para FTTH. En vez de equipar la cuadrilla con una empalmadora y mandarlo a montar Pictel, los están mandando con conectores mecánicos. La razón es que, evidentemente, cuando estás haciendo instalaciones FTTH, quieres bajar los costos. Tienes 20 cuadrillas, comprar 20 empalmadoras es costoso. Esas 20 empalmadoras además están en peligro que se caen, que se las roban, que las cuadrillas la usan para hacer negocios particulares. Entonces, hay una tendencia del mercado en FTTH de no equipar las cuadrillas con empalmadoras y ponerlas a montar conectores mecánicos. Yo particularmente pienso que es un error. Esto lo trabajamos en nuestro curso, le explicamos todas las razones y profundizamos muchísimo. Vemos los videos, vemos los resultados, vemos estadísticas. Mi opinión, y lo vemos en el curso de redes, de diseño de redes FTTX que tenemos nosotros, un curso online, en el cual van a ver por qué yo recomendaría que mantuviéramos la empalmadora. ¿Verdad? Esa es mi opinión. Por último, ¿cuándo usamos el conector fusionado? El conector fusionado tiene el problema de que es un conector mucho más costoso que el Pictel. Y el procedimiento de instalación, este es un poquito más largo, este es un poco más corto, pero hay una diferencia de costo en el conector. Y recuerden que si la fusión quedó mala, pierden el conector. Aquí si la fusión mala, lo que hacen es repetirla. Y esta es la diferencia, ¿no? Por eso es que aquí había un 2% de conectores posibles dañados y aquí hay un 0.1%. Pero este es un conector que me ahorra espacio. No necesito bandejita para colocar los manguitos protectores. Entonces, es un conector muy interesante cuando tengo problemas de espacio, típicamente en centros de datos, típicamente en cajillas FTTH muy pequeñas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tengo problemas de espacio, este podría ser la solución. Sin embargo, repito, es un conector muy costoso, en mi opinión, para el mercado, ¿no? Entonces, pero sí, es una opción interesante si queremos ahorrar espacio y hacerlo rápido. Es más rápido que el Pictel. Recuerden que uno de los lados ya viene cortado
y listo para colocarlo. Entonces, la mitad del tiempo en los cortes, en los pelados, etcétera, etcétera. Entonces, me ahorro tiempo, ¿verdad? Con respecto al pigtail. Entonces, hay un ahorro de tiempo y hay un ahorro de espacio, pero tengo la posibilidad de dañar el conector y el conector es mucho más costoso que un pigtail. Este es el resumen y en este momento estamos en el perfecto timing para hablar sobre iniciar la sesión de preguntas. Recordándole que este video va a ser subido al canal de YouTube y en los comentarios vamos a tener los cursos asociados que podríamos recomendarles. Si quieren colocar la vista de hablante en vez de galería para que puedan ver un poco más cerca las respuestas mías y si hay que enseñar alguna muestra o algo por el estilo, podemos hacerlo. Sí, buenos días a todos. Aquí leo la primera pregunta. Mi nombre es Boris Vázquez, de Gerardo Sánchez. Cuando realizo un empalme con la funcionadora, la máquina da una pérdida por el generar es de 0.1 dB y se dice que el empalme está bueno. Ok. El empalme, la empalmadora de fusión. Perdón, Daniel, continúa diciendo, pero ¿cómo sabe la fusionadora la pérdida que ese empalme tiene si entiendo que no está pasando ninguna señal Muy de luz interesante. para ver la potencia? Muy interesante y clarísima la duda. Primero que nada, las empalmadoras lo que hacen es una estimación. Ellos no están midiendo, tú tienes toda la razón. La única manera de medir la pérdida es que pase luz y que tú puedas medirla o con un OTDR o puedas medirla con un medidor de potencia y fuente de luz, un kit o LTS. O sea, si no pasa luz, no hay manera. Entonces, las empalmadoras lo que hacen es una estimación. ¿En qué se basa esa estimación? Esa estimación se basa en el ángulo de corte que quedaron los vidrios y después cómo quedó el vidrio al final. Entonces, al final es una aproximación. Pero, y aquí tenemos un problema, y este tema lo profundizamos muchísimo en nuestros cursos de diseño y en los cursos de instalación. Esta estimación depende de la empalmadora, si la empalmadora es alineación de núcleos, si lo que alinea los núcleos o alinean los claves. Entonces hay dos tipos de empalmadoras, la que en una alinean los núcleos y la que alinean los vidrios afuera. Las empalmadoras que alinean los núcleos son mucho más costosas que las que alinean el cladding y por supuesto son las que tienen las atenuaciones menores, típicamente de 0.0, 1 dB, 0.00 dB, 0.02 dB, o sea, muy baja. En cambio, las empalmadoras de cladding, las que alinean el vidrio por fuera, generalmente su atenuación es de 0.05 dB, 0.07 dB por ese orden de magnitud. ¿De acuerdo? Sin embargo, muchos fabricantes con pocos escrúpulos están sacando empalmadoras de cladding, dicen que es de núcleo, se meten en el software de la empalmadora y nunca da más de 0.03. Por supuesto, se aparecen con empalmadoras con precios muy inferiores a los de otras marcas más reconocidas y la gente dice, no, pero si sigue siendo una empalmadora de núcleo y siempre me está dando 0.01, 100.02. Es más, la primera duda que tú debes tener es que siempre das ese valor. Ya eso, ya uno empieza a dudar cuando la empalmadora, tú haces 1500 empalmes y ninguno te dio por encima de 0.02. Eso ya empiezan las dudas, ¿no? las dudas. Evidentemente, las discusiones aparecen cuando tú metes un equipo de medición y vas a encontrar, por ejemplo, un OTDR de precisión, de nuevo un OTDR de precisión, que te va a decir que ese empalme no es de 0.01, sino de 0.06. Y empiezan las discusiones de quién tiene la razón. La razón la tiene, Gerardo, el OTDR, porque el empalmador lo que da es una estimación. Pero esa estimación es muy buena si la empalmadora es seria. Oye bien lo que te estoy diciendo. Si la empalmadora es seria, esa estimación es bastante cerca del valor. Ellos tienen unos algoritmos de cálculo y yo he visto que el error, si te dice 0.01, vas máximo 0.02. O sea, es muy cercano si la empalmadora es seria, pero lamentablemente el mercado está lleno de empalmadoras no serias. Bueno,
Seguimos con la siguiente pregunta de Adrián Carrera. ¿Cómo se puede determinar que se tiene mucha pérdida en un conector mecánico para decir que la falla es el conector mecánico y no el proceso de inserción del conector? Ok. Adrián, saludos. Saludos, Adrián Carrera. Adrián, no hay manera. O sea, puede ser que el conector tenga mala precisión, que el vídeo esté mal, que el corte. Evidentemente, tú lo que vas a hacer es repetirlo, pero tú puedes repetirlo, no vas a repetirlo 10 veces, ¿no? O sea, tú tienes que repetirlo, lo vuelves a colocar, te vuelve a dar muy alta la atenuación. Por eso yo tengo mis dudas con respecto al conector mecánico. Hay algunos fabricantes que han sacado algunos conectores mecánicos. Ahí conozco ya un par de fabricantes en las cuales colocan una ventanita con una capa de vidrio, en la cual tú metes un láser, un VFL, un láser, y cuando tú metes el vidrio, la luz debe prácticamente apagarse, ¿verdad? Estos conectores son una alternativa. Me parece, ahí sí tengo más cercano de que el empalme mecánico está quedando bastante bien, ¿verdad? Si la luz prácticamente desaparece. Este, pero, repito, son algunos fabricantes, necesitas colocar el láser, complica un poco más el procedimiento, y esos conectores de estos fabricantes, ellos están cobrando la patente, son bastante costosos estos conectores mecánicos. Estos conectores mecánicos que tienen la ventanita y permite ver el láser, esta gente colocó su patente con respecto a eso y están cobrando la patente. Entonces llega un momento que se parecen mucho a los costos del conector, por ejemplo, fusionado. Entonces, no me convence mucho, pero esa sería una solución. Pero la respuesta es, no sé. Es, Ok, perfecto. Guillermo García nos hace otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar componentes en las empalmadoras para que funcionen óptimamente? ok. Las empalmadoras tienen, cuando tú compras la empalmadora, él trae su menú de mantenimiento, tienes que hacer calibración de arcos cada X distancia, cada X tiempo, y el cambio de electrodos. Realmente una empalmadora lo que necesita es mucha limpieza. La limpieza es mortal para las empalmadoras y eso es un problema porque es un equipo de campo, ¿no? Cuando te digo que es mortal, empieza en los B-group, en las alineación, empiezas a agarrar polvo ahí, después el vídeo queda muy alto. O sea, tú tienes que tener primero que nada mucha limpieza. Y los electrodos se cambian dependiendo de las empalmadoras cada 1000 o 5000 empalmes. Sin embargo, la misma empalmadora te va avisando que necesitas un cambio de electrodos. Cambias un electrodo. Lo mismo el cleaver, el cortador, también ellos tienen una posición, tú vas cambiándolo de posición en la cual vas viendo que los cortes no te están quedando muy bien, entonces necesitas eso. Pero el cambio de electrodos es el mantenimiento y la calibración de arco. Ok, tenemos otra pregunta de Virgilio Alonso Mendoza. En la fusionadora, ¿por qué tarda el horneado de los Pictel y no lo hace con el fusionado? ¿A qué se debe esta diferencia? Ok, el fusionado es un arco eléctrico que derrite dos vidrios. El hornito es un horno que calienta un termocontraíble o termoencogible. Ese termoencogible va cerrando y lamentablemente lleva cierto tiempo que ese termoencogible cierre. Eh, Hay empalmadoras que están ya anunciando, normalmente te voy a decir, el tiempo de que ese termoencogible cierre depende un poco del mismo termoencogible, de la marca, por eso a veces la gente me va a comprar unos, no, me consigue unos muy baratos. Esos termoencogibles tardan una eternidad en cerrar y pueden tardarte 35 segundos, 40 segundos en cerrar. Hay termoencogible y empalmadoras que están anunciando la combinación de termoencogible o termocontraíble o manguito, este es el término que nosotros usamos, que están hablándose de 15 segundos. Pero sí, no, es un proceso que se ha mejorado. Te estoy hablando de que estamos pasando de 45 segundos a 15 segundos. Sí, la empalmadora tiene un horno de calidad y el termoencogible es el adecuado, de calidad también. Siguiente pregunta de Adrián Carrera nuevamente. ¿Cómo se llama el cable conectorizado de sección tubular presentado en la presentación, que es el tercer cable de izquierda a derecha? Ok, ese cable, mira, algunos lo llaman mini BNC, perdón, mini SC, pero no es un mini SC, es un SC.
realmente es un IP67, o sea, tiene que ser realmente es un conector SC. Yo quiero que entiendan, los hay también duples LC, los he visto en duples LC o SC. O sea, ese es el conector. Lo que tiene diferente es la carcasa. Alguna gente lo llama conector Huawei. No es patente de Huawei. Hay un nombre, se me va el nombre ahorita, que está empezando a tomar, como la gente está empezando a usarlo con más frecuencia. Tiene un nombrecito, pero se me olvida. Adrián, te lo voy a mandar porque yo creo que tengo tu correo. Voy a mandarte por correo cuál es el nombre exacto que está empezando a popularizar. Pero quiero que entiendan que eso es un SC o doble LC. Pero lo que cambia es la carcasa de afuera que entra en mangas exteriores para no tener que abrir las cajas de FTTH. Por último, tenemos a Gerardo Sánchez, que comenta con respecto a la primera pregunta. ¿Es correcto si comparamos la fusionadora Fujikura contra una chinita? No quise decirlo. Pero eso es, eso es la realidad, la realidad. Ok, de Adrián de nuevo. ¿Los NAPs igual son distintas para estos conectores? Sí, el NAP para este conector, vamos a llamarlo SC exterior o IP67, el NAP es un NAP en el cual el objetivo de esto es no abrirlo. O sea, los NAP son unas cajas, en este caso el NAP va a ser una caja, el cual viene, inclusive el concepto es venir de fábrica ya con el cable pegado con un píxel enorme. Hay algunos casos de eso. En Estados Unidos se está usando bastante. La idea es no abrirla. Entonces tú lo que haces es conectarla por fuera. Tú quitas el tapón, montas tu conector y nunca tienes que abrir la caja o nada. Son diferentes, indudablemente. Son especiales para ese tipo de conectores. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No tenemos ninguna en cola. Si desean hacer alguna pregunta en vivo, con gusto. Por lo demás, gracias por haber participado y bueno, nos veremos en el próximo webinar. Y gracias por estar con nosotros. Gracias, Boris. Gracias a todos ustedes. Como siempre, le hemos pasado muy bien. Les vuelvo a repetir que esto está siendo grabado, va a subir al canal de YouTube. En el canal de YouTube ustedes van a tener adicionalmente los cursos que recomendaríamos en los comentarios, en la descripción, en la parte de abajo. Además está la página web de nosotros, etcétera, y todas nuestras redes sociales, las cuales están muy activas. Y aquí hay un par de preguntas. Ahí me salió antes. Sí. Guillermo García nos pregunta, ¿los conectores OM1 y OM2 ya es muy difícil usarlos en campo? Sí, son cada vez más, ¿no? O sea, ya las normas hace ya varios años que y recomiendan de OM3 para arriba, ¿no? Pero sin embargo, la infraestructura multimodo en muchos de nuestros países que existe es OM1 y OM2, pero evidentemente eso son fibras que ya no se deben utilizar bajo ninguna circunstancia por problemas de ancho de banda y otra cantidad de cosas que se ven en los cursos de diseño, no se deben usar en nuevas instalaciones. Ok, Gerardo Sánchez, cuando certificamos con OTDR, recomienda hacer las pruebas en ambos sentidos por cada hilo de fibra, y si es así, la pregunta es ¿por qué? El objetivo de hacerlo con ambos sentidos es para encontrar vídeos diferentes. Esa es la realidad, ¿no? Cuando te hablo de vídeos diferentes, bueno, evidentemente si fusionas un multimodo con un monomodo, no sé si lo entiendes, que tú lo pruebas del pequeño al grande, no tienes problema. El problema va a reventar cuando lo hagas en sentido contrario. Pero si tú fusionas, por ejemplo, voy a darte un ejemplo, G652, diferentes tipos de vídeos monomodo, un G652 B con un G655, en un sentido te va a dar una falsa ganancia, en otro sentido te va a dar la atenuación normal y te va a dar la alarma de que tienes dos vídeos diferentes, ¿no? Entonces, generalmente se hace bidireccional buscando la diferencia de vídeo y como parte final
a menos que tengas 2 bobinas de lanzamiento, saber si el último conector está bueno. Porque cuando tú mides en un sentido, tú no pruebas el último conector a menos que coloques una bobina de lanzamiento al principio y otra al final. Entonces, para saber si el último conector está bueno. Entonces, bueno, acá están pidiendo ¿qué OTDR recomiendas para hacer pruebas? Y esto lo pregunta Guillermo García nuevamente. mira, ella no es difícil. El problema es que si tú me hablas de las fábricas, y puedo hablar claramente, las fábricas más conocidas, que son AFL, que son Exfo, que son Fluke, Viavi, por mencionar algunas de las marcas, son muy caros para nuestro mercado. Pero el resultado desde el punto de vista de precisión es notable con respecto a las marcas genéricas que hay en el mercado. El problema es que un OTDR seriecito te está costando de $5,000 para arriba, ¿no? Entonces, tú puedes conseguir OTDR genéricos hasta de menos de $1,000, ¿no? Entonces, esas son, ya te dije cuáles son las marcas que yo pienso que son las más adecuadas, ¿no? Para consultas vi algo de precios, están en la página web, de todas maneras, depende si los cursos son de instalación, si los cursos son de diseño, están en la página web y por supuesto pueden escribirle a la licenciada Reina Salcedo para que ella les mande toda la información y los detalles de nuestras capacitaciones. Así es, lo acabo de escribir el email de la licenciada Salcedo para que la puedan contactar para cualquier curso. Bueno. Entonces, ahora sí nos despedimos porque ahora sí se nos acaba el tiempo. De nuevo, muchísimas gracias. De nuevo, por favor, los invito a que entren a nuestras redes sociales y de nuevo, este video va a ser subido al canal de YouTube para que lo puedan ver con más calma, pueda ser compartido y adicionalmente ustedes van a recibir, las personas que asistieron, la mayor parte del webinar van a recibir un certificado de asistencia a este webinar. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros.